Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta última semana del 2025. Un año, por supuesto, que ha estado marcado de un montón de cosas, un montón de noticias. Por supuesto, la inseguridad, los incendios. Hoy lo veíamos justamente hace unos minutos en esta edición de noticias. Pero hay una población que la ha pasado más mal que todas, particularmente porque es una población vulnerable que requiere justamente nuestra protección. Y cuando digo nuestra, me refiero a todos los adultos, me refiero al Estado, me refiero al país completo. El doctor Carlos Jiménez está conmigo, es el director del Hospital Nacional de Niños. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a Noticias RPT. Muchísimas gracias, bien, gracias a Dios. No ha sido un buen año, ¿verdad?, para la niñez costarricense. Por supuesto que no. Yo creo que hay una serie de elementos sociales que han de una u otra manera impactado a lo que es la población pediátrica y en las diferentes formas de agresión, siendo la negligencia probablemente la más importante, y que se manifiesta con una serie de afecciones sobre las personas menores de edad, desde quemaduras, intoxicaciones, accidentes de tránsito, y en el común denominador ahí es descuido de parte de los adultos o padres responsables. Claro, es decir, no es solo una falta de protección activa, sino una indiferencia completa hacia la situación de nuestros niños y niñas. A ver, yo creo que estamos viviendo un fenómeno importante, estamos viviendo una etapa de cambio. En esta etapa de cambio tenemos que tomar en cuenta los diferentes grupos generacionales, los millennials, la generación Z, ¿verdad? Y la forma de enfrentar ellos el mundo, la forma de interactuar entre las personas y el mundo virtual en el que muchos de ellos viven, y al salir de ese mundo virtual y enfrentarse al mundo real, a veces no saben cómo enfrentar esa situación, y les pasa fundamentalmente en el capítulo de ser padres de familia. Sí, qué interesante, porque hablando de este tema al inicio de manera general, sí, digamos, nosotros chiquillos, yo en mi caso, yo tengo 43 años, pero por ejemplo mis papás no tenían un mundo virtual al cual escaparse. Es decir, desde que usted nacía se enfrentaba al mundo real, al mundo físico, al mundo que estaba ahí. Las generaciones más nuevas, no solo las que nacieron en los últimos años, sino las que se están convirtiendo en padres en este momento, tenían ese escape virtual, y usted lo que dice es que no lograron el escudo completo para el mundo físico, doctor. Es correcto. Yo creo que el poder jugar nosotros entre niños, el poder compartir, el salir a plazas de deportes, el tener un poquito más de libertad que la que tienen los niños ahora, e incluso el elemento de exponerse tempranamente cuando no debieran. Un niño debería exponerse a un celular después de los 16 años. Y ¿después de los 16? Sí, wow. Y lamentablemente se están exponiendo desde edades muy tempranas. Entonces eso tiene una serie de connotaciones, no solamente en la parte anatómica del niño, su cerebro, que es un cerebro, el cerebro del infante es muy plástico, es un cerebro adaptativo, pero los celulares, las pantallas, el iPad, las computadoras tienen una serie de destellos luminosos que van a estimular una serie de receptores que están a nivel visual y que van a impactar en la corteza cortical. Y desde el punto de vista de lo que es el desarrollo psicológico, estos niños pues no aprenden a interactuar con otras personas menores de edad. Y otro detalle importante, el padre de estas nuevas generaciones que he mencionado es un padre que trata de evitarle la frustración al menor, y la frustración es necesaria para poder mejorar. Entonces, es una serie de prueba y error que tenemos que llevar como seres humanos para poder desarrollar nuestra personalidad e interactuar de una mejor forma con el mundo. Doctor, ¿el cerebro de los niños de hoy es diferente al cerebro de los niños de antes, anatómicamente? Anatómicamente es el mismo, pero funcionalmente sí es diferente. Probablemente esos niños tienen muchísimo más habilidad en lo que es la parte de ejercer algunas motoras finas, por ejemplo. ¿Cómo pasar la pantalla? Exactamente, y entonces para algunos procesos que van a ir modernos en los diferentes campos profesionales que se vayan a desarrollar, les va a ser muy fácil, pero hay un elemento que es el elemento social.
y ese elemento es el que se está viendo severamente afectado. Y ese elemento es el que nos afecta tanto en clase económica alta, media, baja, claro. Y o sea, aquí no hay distingo de clase social, no hay distingo de elementos culturales. Hay una afectación en la socialización indudablemente. Exactamente. Que lo trae la virtualidad. Hablando de la frustración, porque me interesó mucho, no solo además como papá, sino porque le voy a contar una experiencia a la que no le había dado importancia, pero que ahorita a la luz de lo que usted me dijo me pareció importante. Cuando yo era chiquillo, mi juego favorito de video era Super Mario. Yo amo Super Mario, digamos, realmente me encanta Super Mario. Y Zelda, pero digamos, Super Mario me encanta. Y entonces, un día de estos llegó mi hermano a la casa y le enseñé que ahora los sistemas más nuevos, digamos, que son los que tienen mis hijos, ¿verdad?, tienen un capítulo de juegos clásicos donde usted puede jugar el Mario viejo, ¿verdad? Entonces le dije, mira, ¿quieres jugar conmigo? Y entonces se sentó a jugar conmigo. Y entonces nos mataron, ¿verdad? Iba cayendo Mario y entonces mi hijo se levantó y me dijo, no, espérate, si le chupas este botón, te vuelve al segundo antes de matarte. Y vos seguís jugando. Sí. Y entonces mi hermano me dijo, con esta palabra muy tica, me dijo, ¿qué ahuevado así? Y le digo, ¿cómo que ahuevado así? Y me dice, sí, porque a usted no lo matan. Sí. ¿Verdad? Y entonces, ahora que me dijo lo de la frustración, me vino a la memoria eso, porque, claro, nosotros estábamos acostumbrados, a usted lo mataban y el juego se acababa. Así es. O no sé en su experiencia, pero en la mía había clubes de videojuegos donde usted alquilaba un juego, lo tenía 24 horas y lo tenía que ir a devolver. Ahí se acababa el juego. Las nuevas generaciones no están acostumbradas a esa frustración, a que Mario muera y caiga ahí en la pantalla. Lo reviven de inmediato y se acabó la frustración, doctor. Exactamente, pero veamos ya traducido a elementos importantes. Sí, señor. Un partido de fútbol, se puede ganar, se puede empatar, se puede perder. Lo importante es participar de esa actividad. Y nosotros, por ejemplo, yo que soy de 2 generaciones más viejas. Una, doctor. No, yo tengo 62 años. ¿La entonces, de mis papás? Sí, entonces es importante ahí saber que nosotros perdíamos y perfecto, salíamos amigos, como salen, por ejemplo, los jugadores de básquetbol, de béisbol, de fútbol, de la cancha. Pero, ¿y cómo reaccionan ahora las barras? Sí, furiosas. Furiosas, se pelean, se matan, incluso por eso, ¿verdad? Claro. Entonces, todo ese fenómeno es el fenómeno que nos está afectando a los niños. Y a los padres de esos niños. Y a los padres de esos niños, correcto. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es ver cómo enfocamos un cambio de actitud de manera que tengamos una actitud más responsable, porque hay otro detalle, es el detalle de que ambos papás tienen que trabajar, y aunque estén trabajando virtualmente en el hogar, pues no pueden estar pendientes de las personas menores de edad el 100% del tiempo. Y la otra cosa es que el niño, es un ser explorador, como lo es el cachorro de cualquier raza animal, ¿verdad? Pero además hemos derivado el cuidado o la atención a veces incluso a los aparatos. Exactamente. ¿Verdad? O pensar que la educación le corresponde solo a los maestros de la escuela. Claro. Y no es así. La educación inicia en el hogar. La célula de la sociedad es la familia. Y un día eso estaba pensando cómo hacía mi mamá cuando estábamos muy necios los 3, ¿verdad? Y no podía agarrar el teléfono y decir, tome. Sí. ¿Verdad? Que es lo que hoy pasa. O sea, usted ve hoy a un chiquillo inquieto, entonces nada más le dice, ven y sentate, te doy el iPad, te doy el teléfono, y le derivamos el cuidado a los aparatos. Pero yo inicié esta entrevista preguntándole al doctor si había sido un año fatal para los niños. El doctor me dijo que sí. Esa afirmación está sustentada, por supuesto, en números. Doctor, yo me he quemado un dedo, un codo del brazo, duele muchísimo, pero a mí nunca se me olvida que cuando yo era chiquillo había una campaña que decía, una quemadura duele para toda la vida, y a mí me daba miedo, realmente me daba miedo, y esa campaña sirvió porque tenía mucho cuidado. Pero encuentro con bastante desánimo que este año las quemaduras en niños han sido, doctor, bastante altas. Sí. Nosotros llevamos hasta el momento, hasta noviembre, 202 niños que han sido egresados de la unidad de quemados del Hospital Nacional de Niños. Si bien hemos logrado reducir el número, aquí tenemos que ponernos en alerta de varios elementos. En los últimos 10 años se ha reducido la tasa de natalidad en casi 20,000 nacimientos menos. Por lo que uno esperaría una reducción en las quemaduras de la misma proporción. Por supuesto.
Entonces, nosotros hace 10 años teníamos alrededor de 400, 420 niños quemados. Ahora lo que llevamos 202 hasta noviembre. Vamos a ver cuánto es lo de diciembre. Generalmente es un promedio de 30 lo que tenemos en ese mes. Entonces, numéricamente la cifra va a ser menor, pero porcentualmente y tomando en cuenta que la población menor de 5 años se ha reducido significativamente, entonces proporcionalmente por tasa estaríamos prácticamente igual que como estábamos en los años de 2015 para atrás. O sea, no hemos logrado calar en el hecho importante que las quemaduras fundamentalmente se producen en el hogar y la mayor parte son por escaldadura, cerca de un 60-70%. Escaldadura, estoy hablando de líquidos calientes. Okay. Entonces estamos hablando... el agua en la cocina. El agua en la cocina, el agua en el comedor, un mantel, café, claro, té, me lo vierto. El niño... Todavía usan andaderas que no se debieran usar, ¿verdad? Están prohibidas esas señales. Sí, pero todavía hay chiquitos que las usan. ¿Cómo las consiguen? No tengo la menor idea, pero todavía hay niños que se ven afectados por esto. ¿Cuál porcentaje es por líquidos, doctor? ¿El 60%? Entre el 60 y el 70% es por líquidos calientes. Entonces, vamos, porque ahí podemos derivar dos números. Uno es, con los 202 hasta noviembre, significa que tenemos una quemadura en niños más o menos cada 30 horas. Exactamente. Cada 30 horas hay un niño quemado. ¿Okay? Si nosotros lo colocamos en una semana, significa que en esa semana, ¿verdad?, hay 5 niños quemados. En una semana el hospital recibe a 5, porque es uno cada 30 horas. De esos 5, 3 son con líquidos. Y el resto, doctor, porque recuerdo que hace unos años me decían, las planchas de pelo, por ejemplo, es una cosa gravísima que quema un montón de chiquitos y uno no se da cuenta. Las planchas de pelo y las planchas de ropa siguen siendo el segundo elemento importante. Okay. El tercer elemento de quemaduras es el fuego directo. Okay. En incendios, por ejemplo, en quemas de charrales, o por ejemplo en fogatas que se tienden a hacer de paseo, o a veces en diciembre, en la época de hacer tamales, todavía hay gente que tiende a usar anafres o hacer una fogata en el patio y con eso pues el niño llega y se quema. Entonces ese es otro elemento de protección. Y el cuarto elemento de producción de quemaduras, podríamos hablarlo en las quemaduras de pólvora, que este año lamentablemente ya llevamos 4. Sí. 4 a lo que llevamos del año, y nos falta el día en que más quemaduras por pólvora se dan, que es el 31 de diciembre. 31 de diciembre y 1 de enero tradicionalmente. Entonces, un llamado a los padres de familia para que no pongan en manos de menores de 18 años de edad pólvora. La pólvora no solamente es quemadura, sino que también son amputaciones. La última amputación de una falange en un menor de edad la tuvimos en el 2020. Esperemos en Dios que este año no tengamos ningún niño amputado por pólvora. Doctor, yo me acuerdo, porque ya estaba trabajando, de aquel caso fatal de unos chiquitos en Curridabat, ¿se acuerda? Que sí, 4 niños. Sí, se murieron 4 niños. Porque estalló la pólvora en una casa o en una bodega, no recuerdo bien, pero digamos, entiendo que el país tuvo un balde de agua fría encima cuando eso pasó, y pusimos como meta que no hubiera navidades con niños quemados, pero entiendo que hemos fracasado abiertamente en la última década en eso, ¿verdad? Absolutamente. Nos hemos mantenido, el 2021 fue el año en que tuvimos 1, pero todos los demás años hemos estado oscilando entre 2 y 6. Claro, no hemos tenido 0. No hemos logrado. No lo hemos logrado. Y no lo hemos logrado desde el 2000 para acá. Y es muy importante porque hay prohibición, digamos, de venta a menores de edad de pólvora. Y hay municipios, cantones completos que prohíben pólvora. Pero usted ve 31 en todo lado. Yo vivo en la parte alta de Cartago y Cartago está lleno de pólvora y en teoría es libre pólvora. O sea, entonces significa que los adultos compramos, ¿okay? A veces compramos en otro lado fuera de la provincia, entonces, porque estamos muy cerca. Y lo otro es que nosotros se las damos a los menores. Sí, ¿y cuánto es pólvora legal? ¿Cuántos niños andan la pólvora escondida en las bolsas y sufren lesiones importantes, no solamente en sus piernas, sino en sus áreas genitales por andar bombetas ahí en las bolsas de los pantalones? O sea, no debe exponerse, no debe una persona menor de edad manipular pólvora. Tenemos ahí, vamos a ver,
las quemaduras por líquido, las planchas de pelo, ¿okay? El fuego directo y la pólvora. Y la pólvora. Ok. Ahora, como si no fuera poco, también vemos niños heridos con arma de fuego. Doctor, y eso, este año nosotros que todos los días salimos a cubrir situaciones, realmente, digo, cuando hemos tenido que cubrir historias de niños, víctimas colaterales de arma de fuego, a uno le parece una cosa realmente muy fuerte, pero también hemos visto asesinatos de niños. O sea, es decir, que no son víctimas colaterales, sino iban a ellos. ¿Cómo están las estadísticas de niños heridos con arma de fuego, que es una vergüenza para el país que uno solo se ha herido con arma de fuego, doctor? Teníamos 6 hasta el 24. Hoy tenemos 9. Entre el 24 y el 25 nos ingresaron 3, de los cuales 2 son, ¿cómo se llama? Víctimas colaterales, y 1 está en proceso de investigación si es víctima directa. Sí, eso es una vergüenza como país. Exactamente. Y es una vergüenza en el sentido de que cada vez más personas menores de edad y cada vez de edad menor están siendo reclutados por grupos que los busca a ellos por su grado de imputabilidad, claro, inimputabilidad o imputabilidad menor, para que cometan actos delictivos. Yo creo que todos los papás, me incluyo, alguna vez hemos tenido a nuestros hijos en el hospital de niños. ¿Cómo lo toma el personal, doctor? Porque no, digo, es que entiendo que el personal pudo haber estado listo siempre y acostumbrado a temas de virus respiratorios, virus estomacales, pero que es, digo, en tener que enfrentar niños que vienen con balas en su cuerpo, ¿cómo lo han tomado ustedes? Es tremendamente difícil. Obviamente el equipo va a responder y ha respondido hasta el momento, tratando siempre en todo momento de defender la vida de estas personas menores de edad, y gracias a Dios este año no hemos tenido que lamentar muertos. El año pasado tuvimos 10 víctimas colaterales, todas 2 fallecidos. Este año, gracias a Dios, esa situación no se nos ha presentado, pero eso no quiere decir que no hayan muerto personas menores de edad, porque sí han muerto personas menores de edad en escena. Claro, que no han llegado al hospital. Exactamente. Entonces, por supuesto que eso es tremendamente doloroso y frustrante para uno como pediatra, pero sabemos que la medicina para eso está en la familia. Hay que hacer procesos educativos, procesos de seguimiento, educación de pequeño grupo, casa por casa, para poder revertir este fenómeno que inicia con el inicio de nuestra conversación sobre la virtualidad y lo que es el juego presencial. Doctor, cuando llega un niño o niña herida con arma de fuego al hospital de niños, y entiendo que el equipo se aboca, digamos, en salvarle la vida, pero hay un instante en que tienen que devolverlo a esa realidad. ¿Cómo enfrentan eso? Porque yo digo, mira, yo tengo un chiquito, yo no soy doctor, por supuesto, tengo un chiquito que llega con una bala en el barrio de él porque le dispararon en la pierna por una bala perdida, le salvo la vida y tengo que devolverlo a ese barrio, doctor. ¿Cómo enfrentan eso? A ver, el manejo es multidisciplinario. Y cuando hablo de multidisciplinario, hay médicos de todas las especialidades, estoy hablando de trabajadores sociales, que son muy importantes en este proceso de retorno a su medio ambiente o de reubicación. Claro. Porque hay algunos menores que tienen que ser reubicados, sea con alguna alternativa familiar o sea, en el peor de los escenarios, institucionalizado en pro de defensa del riesgo de que vaya a sufrir un nuevo ataque esa persona menor de edad. Hay psicólogos, y existen, bueno, las enfermeras, todos los que son farmacéuticos, todo un equipo integrado que hace el análisis de cada uno de los casos. Nosotros también no solamente trabajamos con la Caja, sino que trabajamos con el Patronato Nacional de la Infancia, trabajamos con el Ministerio Público, especialmente con la Fiscalía de Niñez y Adolescencia, para tratar de analizar cada uno de estos casos, sobre todo aquellos que tienen un riesgo ambiental familiar mayor, para tomar la mejor decisión de ubicación de este niño al egreso. Doctor, hace un rato en el noticiero veíamos el caso de una señora que va caminando con un bebé. Es más, si lo tenemos y me lo pudieran poner de nuevo, es el video de la señora que va pasando la calle con el bebé en brazos. Es esa señora.
Esto pasó, lo reportábamos hace un rato en el noticiero, la señora va pasando porque ella puede pasar, o sea, es decir, el conductor de este carro le da campo a la señora y el motociclista se adelanta y el bebé sale volando de los brazos de ella. Y viene rayando por la derecha. Así es, viene rayando, o sea, sí. eso es un error del motociclista. Correcto. Claramente, ¿verdad? La señora es una víctima, por supuesto. La víctima más vulnerable es el bebé que lleva en brazos. Por supuesto. Los datos de accidentes de tránsito, doctor, así por irresponsabilidades de otro, porque ningún niño maneja, por irresponsabilidades de otro, ¿cómo están los datos este año, doctor? Este año son las cifras que más se nos han incrementado. Nosotros teníamos un promedio para el 2020 de 58. Don Randall, con datos hasta noviembre, estamos en 114. ¡Wow! 114 niños víctimas. O sea, se duplicaron y más. Sí, exactamente. Totalmente duplicados. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que las leyes no me aplican. O sea, yo hago lo que literalmente me da la gana, ¿verdad? Sí. Entonces, no usan los dispositivos de seguridad los niños que van en carro, ¿verdad? No existe una conducta peatonal tampoco. Entonces, esto es algo que tenemos que retomar. Hay muchos choferes que están manejando bajo el efecto de sustancias inadecuadas para estar al volante de una motocicleta o de un automóvil. No solo alcohol. No solo alcohol, a eso me refiero. Y, ¿cómo se llama? Finalmente está el fenómeno de los motociclistas, que eso es un fenómeno terrible que nos está afectando. Y una vez mi esposa me detuvo porque tuve un problema porque le llamé la atención a un padre de familia que iba él, la esposa y 2 niños en una motocicleta. ¡Wow! ¿4 personas? 4 personas. Y se pone todo malcriado porque yo le digo que está cometiendo agresión infantil, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero eso, don Randall, todas las zonas urbanos-rurales... Sí, es muy normal. Lo notamos y tenemos que mejorar la vigilancia de eso. Eso no puede ser, eso es inadmisible. Hemos visto accidentes en los que un motociclista se mete a la acera y atropella a una persona menor de edad o atropella, como en este caso, a la mamá con el menor de edad. Eso es súper frecuente y muchas de estas víctimas han fallecido. La semana pasada el fin de semana pasado estábamos viendo un menor de edad en una motocicleta en Santana. Sí. Y llevaba mecanismos de protección. Evidentemente no. No, las lesiones que tenía eran completamente incompatibles con la vida. Doctor, déjeme sumarle otra causa a esto que usted me acaba de decir, porque por supuesto que la principal es el descuido, la falta de una cultura vial en nuestro país, pero además, yo un día de estos busqué en Google un oficial de tránsito, porque tengo tanto de no ver que quería acordarme cómo eran, pero es que no hay oficiales de tránsito en ningún lado, ¿verdad? Yo creo que eso es innegable. Las razones las podemos discutir, o sea, si es por falta de presupuesto o lo que sea, pero antes usted veía policías en la calle. Entonces, a ese papá que andaba con la esposa y con 2 hijos más en la moto, si hubiera estado, aunque no tuviera ninguna conciencia, que no la tiene, ¿verdad? Hubiera estado un policía de tránsito, o lo detiene, o por lo menos lo piensa antes de hacer eso. Es que todo el mundo anda por la libre. Así es. El caso, estoy recordando ahora en Punta Arenas, de aquel carro que no frena para no pegar y se monta casi por la acera y atropella y mata a 2 adultos. Así es, terrible. Pero están en su zona para poder cruzar la calle. Es más, yo creo hasta esta altura que ni siquiera se dieron cuenta ellos. ¿No? O sea, es decir, la muerte le sobrevino sin darse cuenta del golpe. Doctor, usted decía algo importante. Usted me contó, lo contó ahora aquí, que su esposa lo frenó cuando usted increpó al señor. Y estoy casi seguro que el señor le dijo, son mis hijos, ve a ver usted dónde se mete. Yo quisiera recordar, y espero contar con su apoyo en esto, que la agresión, y eso es agresión, no es un tema privado. No. O sea, es decir, la agresión de los niños no es cada uno en su casa y ellos en la que quiera, en la de todos. No, la agresión de los niños es tema de todos. Usted lo tiene que denunciar y usted debió haber parado, como lo hizo a ese chofer de moto, doctor. Es correcto. De hecho, otro día estaba frente a una escuela y un motociclista se brincó el semáforo en rojo. Entonces yo nada más saqué mi celular. Ese hombre se ha vuelto y me agarró a patadas el carro. ¿En serio? Sí, claro, pero usted hizo lo correcto y ojalá todos hiciéramos eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Es responsabilidad de todos nosotros como sociedad denunciar si sospechamos
que hay agresión infantil. Si nos equivocamos, gracias a Dios nos equivocamos. Claro. Pero no podemos ser permisivos con esto. Y si vemos a un irresponsable adolescente en moto, sin casco, como se ven en las zonas rurales de este país, todos los días, hay que denunciarlos. Doctor, me emocioné hablando con usted, pero me quedan 2 minutos. No me quedan 2 minutos, pero voy a tener 2 minutos más porque necesito hablar de 2 cosas. Agresiones, siguiendo el tema de la violencia. Seguimos con agresiones brutales a menores de edad. Seguimos con agresiones brutales. Este año la cifra va a ser menor, 511, pero yo no me alegro de esta cifra, 511. Claro. El año pasado fueron 670. ¿Qué pasa? Yo creo que hay un subregistro, yo creo que hay temor, y yo creo que no hay denuncia. Claro, doctor, y aunque no hubiera un subregistro, y 500 y pico de casos en un año, es uno cada 18 horas. Exactamente, nosotros el año pasado estábamos atendiendo alrededor de 50 y algo por mes, este año estamos como en 46 por mes. Sí, es impresionante. Usted y yo nos despertamos hoy, va a haber un niño agredido, nos despertamos mañana, va a haber un niño agredido. Y lo último que quería preguntarle, que es un tema médico, que entiendo que están saturados, doctor, es el tema de los virus respiratorios, que este año su comportamiento se volvió un poco loco. Se volvió un poco loco, pero sin embargo, aquí tengo que ser justo en decir que, por ejemplo, el virus respiratorio sincitial, que es el que más letalidad provoca por tasa, no es el más frecuente es rinovirus, y si yo me voy a números absolutos, obtengo que de rinovirus se han muerto más niños que de sincitial respiratorio, pero de rinovirus detectamos el doble de pacientes de lo que detectamos de virus respiratorio. Claro. Ahora, ¿qué cae de virus respiratorio? Se inició la vacuna, pero se inició en junio. Entonces yo espero que para 2026 tengamos una caída más importante. Y aquí, atención a un fenómeno que afectó mucho y que provocó la saturación de los servicios, es la afectación del virus respiratorio sincitial en poblaciones migrantes, que esos fueron los tremendamente afectados. Específicamente estoy hablando de población indígena proveniente del sur del país, que viene en la época de recolección de café. Claro, que tiene que ver con el movimiento de las personas. Exactamente. Doctor, muchas gracias. No, con mucho gusto, muy amables. Y perdón, voy a aprovechar algo que usted dijo al cierre. Yo a veces cuando hablamos de Venezuela y hablamos de otras cosas, la gente dice, ¿y eso qué tiene que ver con Costa Rica? Todo tiene que ver, todo tiene que ver, ¿verdad? Porque en este caso son personas indígenas, digamos, que caminaron hacia el centro del país. Pero esas personas indígenas que normalmente vienen de Panamá tuvieron contacto antes con un montón, por ejemplo, de gente de Venezuela que viene por el Darién. Así es. ¿Verdad? Así es que, todo está conectado con todo, y particularmente en temas médicos. Exactamente. Doctor, que pase un feliz año y que ojalá el 2026 sea mejor para usted, por supuesto, y para todos los niños y niñas del país. Muchas gracias. Igual, don Randall. Gracias a ustedes que nos acompañaron este ratito en la entrevista. Voy a pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Falta mucho más de Noticias RTP.